Olivia, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Olivia, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias por esta apertura. Yo sé que eres súper a todo dar, pero es importante recalcarlo porque nos hemos encontrado en las entrevistas que muchas personas o muchos autores han visto en su carrera que la gente piensa que son de una u otra forma y realmente no es ni la imagen que quieren brindar, ni la forma de ser, ¿no? Entonces, hay unos que piensan que son súper sangrones o que, no sé, ¿no? Entonces, yo he tenido oportunidad de conocerte en uno de los momentos más donde sale el verdadero yo, que son los viajes, ¿no? En aeropuerto. Y la verdad es que eres súper linda, súper buena onda, súper inteligente, súper compañera. Y luego he tenido oportunidad de ser algo así como alumno tuyo en uno de tus talleres, que estuvo espectacular. Y bueno, pues, haciendo ese contexto, yo quería darte mucho de corazón las gracias, porque luego tenemos una agenda súper pesada o luego estamos muy cansados. Habiendo leído tu libro, también sé que luego así como que, ay, tengo que hacer cosas, tengo que y a veces uno quiere escribir, o quiere descansar, o quiere no hacer nada, o quiere hacer otras cosas, y hay compromisos, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho que hayas tomado esta petición mía como un compromiso literario y sé que muchas personas podemos capitalizar tanto de tu trayectoria como de tus conocimientos. Muchísimas gracias, Christopher. Estoy muy contenta de estar aquí, de verte de nuevo. Sí, es cierto que estaba pensando en lo que dijiste de que es donde mejor conoces a alguien en un viaje y creo que donde una no puede ocultar nada, porque pues está, hay como cosas prácticas que resolver y está uno de un lado a otro. Y nada, muy agradecida por todas tus palabras y por el espacio para conversar también. Y fíjate que de verdad, Olivia, bueno, cómo uno aprende, ¿no? De la gente y puntualmente ya entrando en materia de autores o escritores, ¿no? Eh, por tu culpa no puedo ir al dentista sin tenerte en la mente así de, sí, tienes razón. Pero bueno, con tu libro que aborda el prácticamente cómo vivir de la escritura y no morir en el intento, cómo hacer las paces con uno mismo y sus procesos creativos, cómo sacar la garra cuando nadie, ni siquiera los más íntimos, creen en nosotros o en nuestros proyectos. O sea, a mí ese libro se me hizo, o sea, también me proyectó desde mi subjetividad cosas de la infancia, de mi proceso creativo, de mi carrera, de mis amistades, de mi familia, del dentista. Y también en tu taller, ¿no? O sea, a mí me abrió mucho la mente el estar en tu taller. Yo abordé el acercamiento contigo porque tú tienes una carrera muy alineada a lo académico en la escritura, cosas que muchos de nosotros no tenemos. A veces creemos que contar una historia o que saber escribir ya es una creación literaria. Y aunque es uno de los primeros y más importantes pasos, luego sí la academia es importante, luego sí el conocimiento es importante en todos los sentidos, ¿no? Entonces, creo que tu carrera, tu proyección, tus triunfos pueden ayudarnos a espejear qué tipo de autores podemos ser y en qué clase de escritores podemos convertirnos. Te comentaba que parte de lo que yo quisiera abordar y que es muy interesante e importante, pues es eso, ¿no? Dinero y escritura. ¿Qué puede esperar alguien que quiere vivir de las letras si a veces no hemos hecho la introspección de ¿y traigo con qué? ¿Traigo para pagar el precio? ¿Traigo lo que se necesita para afrontarse delante de un mar de libros que se publican y se autopublican y salen y salen? Y bueno, no sé por dónde quieras empezar tú a abordar eso, mi querida Olivia. Yo me Uf, hay paro. muchísimo, muchísimo que contar. De entrada pensaba en la idea de dedicarse a escribir y de lo que dices, ¿no? Todas las opciones que hay. Creo que antes que nada es bueno preguntar y dialogar. Por eso me da mucho gusto que hayas dicho que te proyectaste, que pensaste en lo que a ti mismo te interpela de la escritura, porque finalmente, pues de eso se trata también, escribir para otros, ¿no? Mi idea es que cuando sale uno de mis libros, lo que más me interesa es que se abra un diálogo, incluso a través de las historias. Creo que
escribir literatura es una forma también de pensar y de reflexionar sobre el mundo. Y es también una apertura hacia los demás. Entonces, creo que siempre es como un consejo que se me ocurre ahora enunciarlo de esta forma, pero que es algo que ha estado muy presente en mi carrera, es tener el oído atento, ser observador. Y no sé si eso necesariamente pasa por la academia, porque de hecho yo como alumna, o sea, soy muy cumplida, pero tengo muy mala memoria. Y hay cosas que no se me dan, ¿no? O sea, yo es cierto que estudié letras y eso tuvo que ver con una frustración de mi parte porque yo quería estudiar letras y estudié comunicación por seguir a esta cosa de qué vas a vivir y que después uno acaba la otra carrera y dices, esto tampoco puedo vivir, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es que para mí es importante saber que estamos de cierta forma produciendo conocimiento, quizá no desde la teoría, no es el mismo método, pero podemos, por ejemplo, pensar en Elena Garro. Ahorita estaba hablando con un amigo sobre ella, ¿no? Y cómo su libro La Semana de Colores nos habla de una cosmovisión y también tiene cierta postura hacia esa cosmovisión, una postura que implica observar el entorno, hablar también de todo el sincretismo religioso que existe en distintas partes del país, el que ella vivió de niña. Y todo esto, por así decirlo, es una teoría del mundo. Y si vamos a estar planteando teorías del mundo, lo mejor es que conozcamos otras. Entonces, yo siempre que empiezo a escribir un libro, me pongo tarea. Y mi tarea es, ok, quiero escribir un libro de cuentos. Por ejemplo, uno de mis libros de cuentos, que es Pequeñas Manifestaciones de Luz, que habla de muchas cosas, pero entre esas me interesaba hacer pruebas con el estilo, con las atmósferas, como buscar una manera más densa de narrar. Entonces yo para ese libro estuve leyendo a Carson McCullers, de pronto una de libros que tenía pendientes ahí en la pila y te van dando entrada. En el caso de dinero y escritura, me pasó que acaba de leer un libro que se llama Todas las esquizofrenias, de Sme Wei-Jun Wan, que está en Sexto Piso. Y algo que me di cuenta, de hecho me pidieron reseñarlo para la revista de la universidad, y conforme lo estaba leyendo y armando la reseña me di cuenta de que hay una manera en la que aquí hacemos libros que es distinta a otros lugares y a veces parece muy obvio. Uno diría, no, es que yo aprendí esto en mi taller o esto veo que hacen los demás, voy a hacerlo también y no nos damos cuenta de que de cierta manera el entorno nos está condicionando y limitando. Entonces, este libro de esta escritora norteamericana lo que hace es que ella hizo un ensayo mientras tuvo un brote psicótico y lo publicó. Y aparte, ese ensayo se volvió súper famoso y lo que hizo fue juntar otros de sus ensayos y sacar un libro. Entonces, a mí me pasó algo más o menos similar, que fue que uno de los textos, el que tiene el nombre del libro, salió en una revista y fue leído y comentado bastante. Y entonces yo me quedé pensando, siempre, muchas veces en la escritura estoy hablando de las condiciones materiales. Entonces, ¿qué pasaría si yo armo un libro a partir de eso? Entonces, fue un libro que hice a posteriori, no lo pensé como proyecto, que es algo que aquí es muy común por las becas, que decimos, bueno, este es un proyecto de 5 ensayos que van a hablar, y aquí fue más bien algo que fue surgiendo conforme la práctica, y armarlo también fue pensar, o sea, pensar qué quería decir con el libro, qué elementos me interesaba mencionar. No, en todo el libro no es que venga a mencionar la palabra dinero en cada texto, más bien está hablando de la materialidad y de las dificultades de existir en un país como este, en un tiempo como este, y luego dedicarse a un oficio que, como tú decías, no es reconocido como tal. Entonces una llega a la casa y hay mucha gente que te lo dice con muy buenas intenciones en tu propio núcleo familiar, el de qué vas a vivir. Es muy agresivo y uno lo siente como una agresión, pero de verdad que la otra persona está preocupada por ello. Y esto viene de todo un tejido social y también volviendo a lo que te comentaba sobre qué hacer al principio, creo que tiene que ver con estar atenta, escuchar, observar y también entender qué opciones existen, ¿no? Bueno, platicamos mucho en ese viaje de regreso sobre la autopublicación, que es algo que muchas veces no se tiene en la cabeza. Y entonces yo conozco gente o yo doy muchos talleres y es como, estoy empezando a escribir, quiero publicar este libro de cuentos
en Penguin Random House. Entonces tú te quedas así como de, a ver, espérate, primero termínalo. Luego es muy difícil empezar publicando cuento, al menos en editoriales transnacionales, ¿no? Entonces como ahí es como de, bueno, pues métete al ecosistema literario, conoce las librerías, conoce las editoriales, lee a tus contemporáneos, que a mí me parece algo muy importante también. Y justo, ve entrevistas, platica con ellos, en la medida de lo posible, entérate. Creo que eso es lo primero que yo diría que tienes que hacer, enterarte, para saber en dónde quieres estar, porque a veces suena muy sencillo, ¿no? Pero a veces uno no sabe lo que quiere. Y a mí me pasó, o sea, yo empecé a escribir cuando iba en un diplomado de escritura muy chica, tenía como 22 años, o sea, estaba en mi primera carrera, me escapaba de clases para ir al diplomado. Y yo no sabía qué me deparaba el futuro, pero siempre era ver a mis compañeros, ¿no? Entonces de pronto decía, ay, bueno, quiero publicar en este periódico local como publicó mi amigo, y ahí iba como poco a poco, y así fue como abriéndome camino, pero en realidad mucho fue sobre la marcha, y creo que es muy bonito ilusionarse y es algo que también nos mueve, pero también hay que tener cuidado que de la ilusión pase como un objetivo del que a veces es muy difícil salir, porque yo conozco, he tenido alumnos así, ¿no? De no, pero yo quiero que mi libro esté aquí y aquí y aquí, y hasta ya casi tienen su número de lectores, ¿no? Y quiero que se vendan tantas copias. Y es como, bueno, hay una parte que nosotros no controlamos. Sí, Controlamos la escritura, y es cierto que también hay que hacer mucha gestión respecto a la propia obra, pero hay una parte que también ya depende de los lectores e incluso de las coincidencias, es algo súper fortuito. claro. Fíjate que, ayer estaba hablando a las 4 de la mañana con una colega nuestra española, bien linda, quiso cambiar horarios, pero dije: "Donde no me meta en tu día a día", porque es madre, trabaja en ella saca, es muy prolífica, saca 4 thrillers al año, 3 thrillers al año, Wow. y son bestsellers, todos autopublicados. Ha publicado con Planeta, ha publicado con Penguin, fue actriz, fue modelo y dejó todo por ser autopublicada. Y fíjate que platicando un poquito y viendo todo el espectro, ¿no? Porque no es nada más la industria editorial tradicional o las nuevas tendencias o la autopublicación. La cualidad de escritor, yo siento que debe de albergar todo tipo de posibilidades, donde a lo mejor también suerte es muy agresivo o muy chafa mencionarlo, pero hay un factor suerte. También está el factor fortuito, que a lo mejor no es exactamente un golpe de suerte, pero que también tiene que ver con lo afortunado o desafortunado que pueda ser tu camino. Y luego está, y creo que lo mencionas muy bien, Olivia, o creo que así te lo entendí yo, si ya te ando poniendo palabras en la boca, yo le llamo pagar el precio. ¿Lo traes para pagar? ¿Estás dispuesta a pagar el precio? De sí, como nuestras bien intencionadas familias nos lo dicen, o nuestros amigos de broma, o así, y si te mueres de hambre, y si, o sea, y si esa pregunta en tu mente echa eco y dice: "Oye, o sea, sí me gustaría hacer escribir, y sí me gustaría tener vendidas tantas copias y que me publicara Penguin puntualmente, Alfaguara y todo, pero pedalearle no quiero", ¿no? Otra compañera nuestra, ¿no? A lo mejor lo ubicas, Frida Cartas, en una entrevista también, y antes, en Mazatlán, de hecho, me contó a mí cómo ella en un aeropuerto también, en el aeropuerto, cómo iba tocando literalmente de puerta en puerta cuando era autopublicada las librerías, y le decía: "Por favorcito, ponga mi libro a la venta", y se lo pusieron. Y eso acabó en Argentina y en Costa Rica, y ahí está lo fortuito del camino, ¿no? Uno no sabe qué lector empedernido puede encontrar en el camino y que a lo mejor se hace estandarte de la obra propia, ¿no? Pero creo, sí, que uno debe de conocer dónde está parado, qué es lo que sueña o qué desea, y si trae para pagar ese precio que sí o sí la vida te va a cobrar, ¿no? Porque los sueños cuestan.
Si de verdad tienes el sueño de ser escritor, como tú bien dices, después lo tienes que hacer tangible con acción, con desvelos, con hambre, con garra, con lo que te toque pagar tu cuenta. Y a veces puede ser académico, a veces el camino autopublicado también no es como subo mi PDF a Kindle y ya está. Hay que promocionarlo. En Mazatlán yo vi de una editorial tradicional una presentación que hizo y deshizo comentarios, hubo querella, hubo ovación, hubo todo en una hora. Y cuando la gente dijo: "¿Dónde compramos el libro?", la editorial no había llevado un solo ejemplar. No puede ser. Te lo juro, yo lo vi. Y yo como autopublicado, yo decía, yo siento que los autopublicados con éxito, ay, va a sonar bien feo. Qué bueno que no monetizo, porque seguro hasta me quitan la monetización. Somos como, o deberíamos de ser como los perros callejeros, en el sentido de que yo le doy a mi perro un huesito mordido de pollo y se me va a quedar viendo así como, ¿por qué me das eso? Pero se te cae un huesito de pollo en la calle y no toca el suelo porque un perro callejero ya lo pesca. Y si no estás dispuesto o dispuesta o dispueste a vender, tu obra, a hacerle promoción, a ser nefasto, con la gente que no quiere leer, que no por darla a conocer, quizás sea un camino más tortuoso del que debería Claro. y menos, con menos posibilidades, ¿no? Sí, me gusta mucho esto que dices de saber dónde estás parado y qué deseas. Y fíjate que muchas veces, o sea, eso ya también entra un poco en la psicología, ¿no? Una cree que quiere algo, pero no es lo que quiere. O sea, yo conozco mucha gente, que ahí sí yo no voy a decir nombres, pero que cree que quiere ser escritora o escritor y en realidad quieren ser vistos o reconocidos, ¿no? Entonces ahí va por otro lado, o sea, simplemente ser muy conscientes de eso. Y sobre lo que decías de esto de ir aprovechando las oportunidades, que creo que también incluso tiene que ver con cómo te piensas dentro de la escritura, ¿no? Y yo admiro mucho a la gente que se autopublica porque también te vuelves gestor de tu obra, te vuelves tu editor, comercialización, distribución, todo. Y creo que el primer paso es saber qué va a pasar, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Saber a qué me voy a tener. Lo mismo que tú estás diciendo, o sea, qué pasos hay que seguir o qué cosas pueden pasar o pueden salir mal en el camino. O sea, para eso yo siento que sirve mucho escuchar la experiencia de otras personas. Claro. Y por otro lado, puede ser que alguien diga, mira, sabes que yo solo quiero que me lea mi familia, mi mamá, mis hermanos, y hago una publicación artesanal con 50 ejemplares y no me complico la vida, pero siento que sí suele pasar eso de entrar y no estar muy seguro de dónde, hacia dónde te estás proyectando, ¿no? Y eso incluso afecta la escritura a nivel textual, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, ver, tal vez no con mis alumnos, pero sí compartiendo talleres, ¿no? Obras muy densas, con un vocabulario muy difícil, complejas y muy profundas y muy largas y de pronto es como, bueno, yo quiero ser un bestseller y es como, bueno, eso está un poco difícil. Si lo que quieres es dialogar con personas que utilizan así el lenguaje, está bien, pero no puedes estar esperando otra cosa, ¿no? O sea, como si lo que quieres es conectar con juvenil, no vas a escribir un libro Bueno, histórico. con un lenguaje Sí, más profundo, más simbólico. claro, por ahí también un poco saber quiénes son tus lectores, o sea, que uno no lo puede adivinar, ¿no? De pronto llega gente inesperada y dices, wow, nunca pensé que a esta persona o a este público le gustara mi libro, pero sí tener más o menos una idea en la cabeza. Y eso también pasa mucho, que a veces escribimos pensando mucho en un diálogo interno y no tanto en el diálogo hacia afuera. Fíjate que me pones a pensar en 2 cosas como simultáneamente, que a mí me parecen muy, muy atractivas conceptualmente, ¿no? Primero, los bestseller, o sea, no existe la fórmula. Los que saben y dominan, no saben cuál va a pegar, y muchas veces es como los cantantes, ¿no? Ya estoy harto de cantar esta canción. Pues sí, pero es lo que la gente vino a escuchar, ¿no? Eh, la forma, otra vez, fortuita en que un libro se abre camino hacia lo fundamental o hacia lo más plástico o lo más, masivo, yo creo que ahí, aunque hay ciertos detonantes y ciertas estrategias de marketing, y el billete importa, y el posicionamiento, y la ratificación y todo eso,
uno de los mejores casos de bestseller autopublicado es un chico que escribía un thriller en su trayecto en tren, 45 minutos de ida, 45 minutos de regreso, todos los santos días. La historia que él cuenta es que lo autopublica, se desentiende, le avisa a sus familiares, amigos, se desentiende, y cuando vuelve a entrar a ver cómo va, miles de copias vendidas en semanas. Ahorita vende con Penguin Random House, ya tiene series de televisión en Netflix. O sea, es un monstruo de la publicación, que no está mal. O sea, hasta ahí el caso de éxito de la publicación bestseller, ¿no? De la autopublicación y del fichaje. Y por otro lado, hay veces que uno quiere publicar algo para su familia y amigos, y alguien erróneamente lo toma, lo lee y dice: "Madre santa de Dios, qué profundidad, qué", y a lo mejor no se vuelve bestseller, pero se vuelve de nicho, ¿no? O se vuelve muy, un tipo de literatura que dejó atrás a su autor, y su autor a lo mejor ni siquiera lo sabe, ¿no? Hay una novela también, no una novela, un libro autopublicado de un brother que empieza a fantasear qué pasa en un futuro de miles, incluso millones de años con la Tierra y cómo va la evolución, y lo publica en blogs. Bueno, ahorita el libro no tiene editorial, él nunca quiso ratificar, nunca quiso comercializarlo, se vende, te iba a decir pirata, pero no, porque él regala todo, pero son miles de copias que se han dado en todos los tipos de medios posibles, ¿no? Y hay foros y todo. Entonces, al final, sí hay esa parte fortuita. Y por otro lado, y creo que es más fundamental todavía que me pone a pensar lo que dices, es, a lo mejor yo no quiero escribir un libro, yo quiero publicar un libro, y quizás es totalmente diferente, ¿no? No es lo mismo ser escritor que tener un libro publicado Claro, por cualquier medio, ¿no? claro, y es bien interesante tener eso en la cabeza cuando estás escribiendo, porque, he estado pensando mucho sobre proceso creativo, por charlas que he tenido y por procesos de los que yo misma estoy, y lo veo mucho en los talleres, como esta cosa de el bloqueo, ¿no? La página en blanco. Y yo me he dado cuenta, incluso conmigo misma, que esa página en blanco no tiene que ver con que no tengamos ideas, sino que estamos pensando en las expectativas de los demás sobre nosotros. Entonces, si estás diciendo, no, es que yo quiero que este texto se gane un concurso, de pronto es como de, pues no sé qué hacer, ¿no? O sea, y si estás escribiendo para ti, si tienes una historia en la cabeza, que me tienes que contar algunos nombres, ¿eh? Que suena muy interesante todo lo que me estás diciendo. Te los digo porque no, ellos mismos lo cuentan. Javier Castillo es le llaman o se hace llamar o dice que le llaman el chico del tren. A ver, la historia empieza con tubo, ¿eh? O sea, empieza, creo que en Chicago o en Nueva York, un brother caminando encuerado el 25 de diciembre con una cabeza ensangrentada pescada de las Ajá, greñas. O sea, con eso, obviamente, la banda de Thriller dijo, y a partir de ahí se desarrolla una historia bien locochona y boom, o sea, literalmente llegaron Planeta, Penguin, etcétera, etcétera, y lo estuvieron fichando y escogió con Penguin. Es de tal magnitud que una vez le pusieron un tú a tú con Joel Dicker una vez que fue a España para él lo presentó y él hizo la entrevista. Está bien locochón. Hay otro que también vende mucho, el de la serie de La Reina Roja, Juan Gómez Jurado. Él fue curiosamente también jurado en el premio Amazon 3 o 4 años, en el Amazon de autopublicación. Y es un thriller y lo mismo, él la autopublicó y de pronto empezó a llamar la atención. Una escritora, jueza también del premio Amazon, le dijo: "Oye, esta novela deberías de llevársela", y se fue con, nunca recuerdo el nombre de esta agente literaria súper famosa que hace unos 3 o 4 años falleció, que era la detectora de bestsellers. Kerrigan, no recuerdo bien, pero bueno, la llevan con esta agente literaria
y despunta. El que no me acuerdo es el de la ciencia ficción, pero te lo mando y El lo que pongo en regala sus libros. el que regala sus libros, pero aparte, él hizo el ejercicio para él, que es lo que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo me imagino que sería la humanidad en 100 años, luego en 500, luego en 1000, y dibuja las razas de 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 terrestres extraterrestres, ¿no? De la continuación, habla cómo las grandes compañías se empiezan a apropiar de la exploración espacial. Esto tiene años y es justo como lo que está pasando con SpaceX y todas estas compañías ¿Y de sabes ahora. sabes qué? De todo lo que me dices, yo me quedo pensando, es que sí existen lectores, que siempre está esa queja en el aire y que a veces parece como una muletilla, ¿no? Es que nadie lee, es que a nadie le interesa. Y ahí también, eso tiene mucho que ver con la gestión y es algo que tú también ves porque tú publicas y yo lo veo porque tú te autopublicas y yo lo veo con la gente que trabaja en marketing en las editoriales donde estoy. ¿Cómo hacer? La pregunta no es cómo hacer que este libro se venda más, sino cómo hacer que este libro llegue a quien potencialmente quiera leerlo. Porque a veces pasa, ¿no? O sea, insisto, es como no entender muy bien el panorama. Está esta cosa que yo he escuchado también, yo he escuchado muchas cosas, de quiero estar en el Sanborns. Y de pronto llega el libro del Sanborns y no tiene nada que ver con la gente que va al Sanborns. O sea, querer estar en todos lados es como, se entiende como la idea o como esta figuración del éxito, pero a veces estar en todos lados no implica que la gente se lleve el libro o que lo lea. O sea, ahí hay como esa distancia, ¿no? Y fíjate que yo creo que es parte del camino del escritor. Yo mis peores, mejores decepciones me las he llevado al poder tener un agente literario, al poder, ser publicado por una editorial tradicional de una universidad. Y la verdad, agradezco mucho al tomar un diplomado de distribución editorial, y todo eso me ratificó mi cualidad de autopublicado, y no lo digo como descartando, obviamente, para nada la distribución editorial, ni las editoriales lo platicaba también en otra entrevista. Yo amo la editorial tradicional, pero claro, pues es la que me formó como lector, tiene casi a todos mis mejores autores favoritos. O sea, sería una tontería que el tiro fuera contra las instituciones. Contra la no lectura en México, yo estoy en desacuerdo, me pega, pero yo creo que el tema no es que yo sí he escuchado mucho: "No me gusta leer, no me gusta leer, no me gusta leer", en círculos súper íntimos, en círculos de gente que admiro, que quiero, que tiene puestazos y todo, y llegué a la conclusión, Olivia, no sé si tú estás de acuerdo, que no es que en México no nos guste leer, es que no hemos tenido una aproximación correcta hacia los textos que nos van llevando de la mano a la lectura, porque yo creo que la lectura es un gusto adquirido. Tienes que empezar con algo que te guste y después quizás culminas con algo que te interese, aunque cueste trabajo. Entonces, es como la probadita de las paleterías, ¿no? A ver, ¿quieres este? A ver, y te dan una cucharadita del helado que nunca habías probado y dices, ese es el que quiero, ¿no? Entonces, yo creo que la batalla que tenemos las editoriales tradicionales, los escritores, los mercadólogos de la industria editorial, los correctores, todos los involucrados en el proceso, es ¿cómo atraemos gente a la lectura? Porque la gente quiere entretenerse, la gente quiere saber cómo es que los TikToks sobre historia pegan tanto. Claro, La gente quiere conocimiento, nada es que está aburrida de la forma en la que a fuerza se la queremos dar. claro que ahí creo que vuelvo a una parte de lo que mencionas sobre mi libro, porque ahí también hay algunas reflexiones que tienen que ver con el entorno en el que yo crecí, en el que tú creciste, o sea, lo que llamaríamos México. Pe Y hay una parte de la educación que sí está muy, creo que es muy anticuada y que también hay unos problemas estructurales muy grandes, ¿no? También a veces los grupos de escuelas públicas son enormes, o sea, como que también del lado de los profesores nos dirían, bueno, pero ¿cómo le voy a estar leyendo cuentos a cada niño si tengo 40 alumnos, ¿no? Entonces, creo que ya aparte de todo eso, que es bastante complicado, em, también tenemos una cultura laboral muy, muy arraigada, somos de los países que más trabajan en el mundo, entonces esta idea de no descansar
como de, no, pues es que yo trabajo en la mañana, voy a un curso en la tarde, aprendo inglés en las noches, luego voy al gimnasio y es como, no te queda tiempo, ¿no? Entonces como que de entrada está eso, está el ocio que necesitamos, trabajar menos, todo lo necesitamos. Y luego está la idea de leer como un goce, justo lo que decías, o sea, ¿cómo nos vamos a acercar a los libros? Pues como algo que es muy gozoso. ¿Y cómo vamos a empezar con eso? Bueno, hay muchísimo trabajo que se hace muy poco a poco, pero que sí existe, de trabajar con infancias. Yo tengo una amiga que le lee poemas a niños que apenas están aprendiendo a escribir, que los pone a escribir sus propios poemas. Yo digo, bueno, ojalá hubiera una, se llama Abigail, una Abigail en cada ciudad o en cada pueblo, porque es un trabajo muy, muy loable. Y así como van creciendo en edad, hay como muchas estrategias. Está, por ejemplo, Wattpad, que también se volvió todo una movida ahí de gente leyendo. O sea, que dices, bueno, no siempre son textos tan elaborados, pero al final hay un interés, lo que tú dices. También hay un interés en chismear, en conocer historias, en ver a otros enamorarse, en sentir esas emociones que te transmiten, ¿no? Entonces, creo que sí, hay un desfase ahí en que muchas veces, y hasta lo podemos ver hablando de marketing en publicidades que dicen así, como leerte lo que decías, ¿no? Te va a hacer mejor persona, te va a hacer más inteligente. O esta publicidad muy regañona de, ¿ya leíste? No has leído, ¿verdad? Y es como de, bueno, espérame, policía de la lectura, ¿no? O sea, Claro. quizá hoy quiera leer fantasía y mañana lea libros infantiles que a mí me encantan. Yo luego voy a las librerías y me los echo completos y ya Claro. me voy. Y otro día voy a querer leer una novela más larga porque aparte de que yo me dedico a eso, también te gana la curiosidad, ¿no? Entonces creo que sí hay un gran interés. La cosa es esto, ¿no? Pensarlo como una obligación, pensarlo como algo que es necesario para ser mejor persona, incluso como un marcador de clase social, que también se ha llegado a usar así la literatura, Sí. es lo que siento que hace que nos repela de esta manera. Y es muy complejo, la verdad. O sea, como que hay muchos puntos que mencionar, pero lo que decías, ¿no? Como empezar por situarse. Una de las primeras cosas, yo subrayo mucho los libros. No voy a entrar en si es bueno o malo, porque yo tu libro lo tengo en Kindle. Entonces, ahí te permite subrayar sin ofender a nadie. Pero una de las primeras, tu libro está rayadísimo. O sea, yo de verdad quise exprimirlo a full. Y una de las primeras, yo recuerdo que una de las primeras cosas que subrayé es que a ti o lo que transmitías en el texto es que te hacía culpable a veces escribir o no escribir, ¿no? Y creo que y lo mismo pasa con la lectura. A veces tenemos la culpabilidad de que no leemos y a veces tenemos o a veces nos hacen sentir culpables por lo que leemos, ¿no? Ya por fin le agarras gusto a la lectura y de repente se acerca alguien, ¿y qué estás leyendo, Lidia? Y sacas cualquier lectura, y tú, brother, o sea, hoy me quiero distraer, o hoy quiero chismear, como tú dices, hoy quiero palomitas, ¿no? Y hay obras palomeras. Uso el término que usa uno de mis escritores favoritos de thriller, J.D. Barker, que dice: "Yo hago palomitas literarias", ¿no? Y, por ejemplo, la saga del Cuarto Mundo es una chulada y aunque no, quizás diga el autor que no quiso transmitir un mensaje, un simbolismo ni nada, si tú traes, puedes absorber ciertas cosas, incluso en un thriller tan sangriento, ¿no? Porque tiene un mensaje que tú puedes decodificar si quieres, no es necesario. Entonces, yo creo que la culpa, como bien dices, puede también ser la culpa, el contexto, drivers o deal breakers, ¿no? Y de pronto es una locura y a veces es tan fácil agarrar un libro, como dices, aunque sea infantil, te va a atrapar porque eso tiene las ventajas, es una ventaja, la escritura atrapa. O sea, como no es natural, nos chupa, ¿no? O sea, nos llama la atención y ver letras y luego tu mente está queriendo decodificarlas. Claro, y ahora que decía sobre la culpa, pensaba también en este asunto del castigo, que a mí me ha costado, o sea, como pensaba mucho en esto de la procrastinación y la escritura y pensar en tengo que escribir, pero ya no he escrito, entonces ahora tengo que escribir el doble, entonces de pronto me siento y digo, bueno, ahora tengo que acabar 100 páginas porque llevo una semana, ¿sabes? Como esta cosa que siento que también es muy cultural, como esto de llevas tanto tiempo sin trabajar, ahora trabaja el doble, ¿no? Compensa todo el tiempo estar en deuda con una misma o con la sociedad o con ese ello mental que está ahí todo el tiempo castigando y implica también
No sé, creo que yo quiero pensar también que en estas generaciones nos estamos liberando de muchas cosas, ¿no? Y que parte de eso también es este asunto de la culpa, del castigo y pensar, oye, yo tengo derecho a gozar. Y también, ¿qué voy a hacer con ese goce, no? Porque, por ejemplo, pensaba, o sea, yo utilizo redes y me muevo en redes y todo, pero la verdad es que, o sea, yo empecé a usar Facebook desde que inició, o sea, llevo años usándolas y a ratos me preocupaba, a ratos me obsesionaban y yo estoy ahorita en un punto donde me cansan y digo, oye, pero pues hoy se me antojó otra cosa, ¿no? O sea, de pronto sí veo cosas que me interesan, etcétera, pero digo, bueno, ya, o sea, mi propia mente, mi propio cerebro, mi propio cuerpo me dice, bueno, vamos a variarle. Y entonces aparece algo nuevo y en los libros puedes encontrar muchas cosas nuevas, pero Total. muchas, muchas, muchas. Estaba pensando en eso hace ratito. Estaba, si no planeando, sí tratando de estructurar bien qué podría ser interesante platicar juntos. Y, por ejemplo, te digo, mi concepción de tu carrera autoral, pues, es como alguien muy preparada, ¿no? En todos los sentidos, la técnica, la historia, el arte per se, el mercado, el tipo de compañeros que tienes. Y no lo digo como adulación, ¿no? Por ejemplo, yo que tomé un taller contigo, descubrí a uno de los escritores que más me ha impactado, un paisano nuestro, bueno, un mexicano, a Genei Beltrán, ¿no? Y también, o sea, no trae un brother con una cabeza colgando en 25 de diciembre, pero empieza con tubo y empieza realista y empieza con un diálogo cruento que abre los ojos, ¿no? Y la novela tiene todos los niveles, ¿no? Desde el entretenimiento, espero no ser ofensivo con Genei ni con los lectores, pero es muy entretenida, tiene una versatilidad de narrativa y luego tiene un fondo y un mensaje, wow. O sea, y al final es parte de tu educación literaria porque creo que tú también tomaste clases con él y, o sea, viene una enseñanza permeada o distribuida que nos permite a los que no tenemos la posibilidad o no hemos tenido el gusto de conocerlo o de saber de él, pues aprender lo que tú has podido escoger de todo lo que él pueda enseñar, ¿no? Y por otro lado, que es, fíjate qué locura, ¿qué es lo que te quería decir? Cuando luego hablamos de autores, que ¿a poco no conoces a tal? Son tantos, o sea, buenísimos tantos, que yo creo que es de los pocos nichos en los que no importa no conocer a tal Claro. o cual gran maestro de las letras, porque mientras haya vida en nuestro relojito de cronómetro, vamos a tener la posibilidad de maravillarnos. Yo hoy estoy leyendo por primera vez a Úrsula K. Le Guin, o sea, estoy con el mago este de Terramar. Yo no soy tanto de fantasía, pero estoy pegadísimo, estoy asombrado. Y es que están en estado de latencia para nosotros el conocimiento y sus voces. Sí, yo llamo esto como también ir construyendo genealogías propias. Y eso a mí me ha ayudado, porque yo cuando empecé a moverme más en el círculo literario me pasaba mucho esto, ¿no? De no has leído no sé quién, no has leído no sé quién. Y yo le decía de broma para mis adentros que era como si estuvieran mostrando sus cartas de Pokémon, ¿no? O sea, como de yo tengo todos estos, ¿tú cuáles tienes? Pero a veces yo siempre he sido lectora de fantasía y eso a mí me daba vergüenza. O sea, Wow. creo que otra cosa buena que está pasando ahora es que somos mucho más abiertos con los géneros. Sí, lo que se llamarían como los subgéneros, ¿no? Como la fantasía, la ciencia ficción, ya por fin parece que nos estamos dando cuenta de que son literatura y que son literatura muy buena. Es la segunda vez en este día que alguien mencionó Ursula K. Le Guin y justo hablábamos del mago de Terramar. Hay un documental muy bueno en YouTube que es de Wow. libre licencia, se puede ver gratis, que se llama Los Mundos de Ursula K. Le Guin, donde habla justamente de cómo en su obra se nota mucho cuando empezó el movimiento feminista en Estados Unidos y ella se involucró más. Wow. Y sobre todo en El Mago de Terramar, porque ves que son 5 libros. Ajá. Los primeros 3 están más enfocados en los personajes masculinos y los últimos 2 también aparecen, pero pasan cosas a nivel narrativo, ¿no? Entonces, eso Ah, es algo que a mí me fascina y Úrsula está ahí en mi genealogía, ¿no? Y eso me ha ayudado también a mí a decir, a ver, si no me va a dar la vida para leer todo, si quiero saber más, o sea, obviamente no me voy a saltar cosas que yo crea que pueden ayudarme, pero también es un criterio muy mío
Y también ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y creo que ahí eso te puede ir guiando. O sea, si quieres hacer fantasía, ahí sí creo que sí es muy importante leer a Úrsula K. Le Guin, pero Sí, ya estás como siendo muy específico. También si no la haces, también si estás interesado en el desarrollo de personajes, si estás interesado en ver cómo plantear estas ideas políticas dentro de una narrativa que en la vida menciona la palabra feminismo, o sea, porque ocurre en una época, en un claro, entorno medieval, todo eso te lo puede dar Úrsula. También depende de qué estás buscando, ¿no? Y de ahí te puedes ir hacia atrás, ¿no? Enterarte de a quién leía ella. O sea, Úrsula K. Le Guin te puede llevar a leer Donna Haraway, que es filosofía. Entonces, a mí me gusta mucho cuando conozco una nueva autora, cuando me involucro más con ella, o como lo hicimos con el taller de Genei Beltrán, que era, leemos la obra, leemos las entrevistas con el autor y vemos qué lee él. Y entonces alguien puede decir, oye, a mí me interesa mucho cómo desarrolla las voces y la conciencia de los personajes, las contradicciones. Ah, él es un gran lector de Dostoyevsky. Entonces, por ahí, si esto te interesa, claro. ahí te puedes ir encaminando y ahí Cla vas a encontrar camino y va a ser algo que sí te llame la atención, que volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que aquí el gran problema es la palabra obligación o la palabra castigo, o sea, como este tipo de cosas que al final uno lo sufre, no lo goza y ni siquiera, a veces ni se te queda, ¿no? Cuando lees cosas por obligación, de claro. pronto al final estás como de, ya acabé, ya no quiero recordar esto jamás. Ya lo hice, no me lo vuelvan a mencionar. Claro. Fíjate que hace sentido. Aparte, yo creo que es importante acercarse a nuestros propios maestros, ¿no? Nos ubiquen o no nos ubiquen, estén vivos o muertos. Por ejemplo, ahorita que mencionas, la cómo es asiduo este Genei a Dostoyevsky. Claro, y una enseñanza es que tú puedes aprender de tal o cual maestro sin replicar, sino retomando, ¿no? Por ejemplo, yo no hubiera encontrado una similitud así para pronto entre Genei y Dostoyevsky, pero en esa capacidad de diseccionar personajes, ¿no? Que tanto se ha atribuido a Dostoyevsky, y en esa, no sé si sería así, tangibilidad de la atmósfera, de la situación, o sea, que tú respiras la tensión de los momentos así, claro, y no necesita decir, y entonces se complicó todo, ¿no? O sea, te están tamborileando la puerta, como en Dostoyevsky, como en Genei, ¿no? O sea, afuera está el peligro a punto de entrar y tú estás con el corazón en la mano. Y, y, y es muy importante eso, ¿no? Entender que siempre deberíamos los escritores ser eternos aprendices, ¿no? Estar en la disposición de escuchar nuevas voces literarias y de saber que podemos aprender del mejor o del peor texto. Yo, Fíjate que me hiciste recordar un meme que a mí me encanta, que dice como being a writer is like always having homework and then you die. y Y es sí, como, sí, y que también es algo muy hermoso, o sea, como que a veces platico con amistades o veo a gente mayor en mi entorno que ocurre esa crisis de la vejez, ¿no? De ya se jubiló, no sabe qué hacer de su vida y es como, a ver, tú estás aquí, nunca te vas a jubilar. Siempre vas a tener que claro. hacer y siempre vas a tener lecturas pendientes para bien y para mal, porque a veces puede ser abrumador, pero también es como ya tienes que hacer toda tu vida. Y a veces puede ser tu gancho vital, ¿no? Por ejemplo, seguramente tú puedas tener una visión similar o entender este tipo de punto de vista, pero yo empiezo un libro y me da pánico morirme. O sea, a lo mejor nadie lee mi libro, pero me da pánico que no lo acabe. O sea, y a lo mejor, o sea, y la vida es chistosa, ¿no? O sea, me puedo morir con 30 primeros capítulos de 30 diferentes historias y nadie se va a enterar y van a agarrar mi compu y la van a reformatear y bye, ¿no? Pero ese pánico, o sea, porque es un compromiso con tu vida, ¿no? Empiezas una historia y dices, pero es hasta el final. O sea, yo no puedo dejar a mi personaje cayendo por el sexto piso de no sé dónde, ¿no? Quisiera hacer una pausa, si me lo permites, Olivia, para hacer un comercial tuyo si es que tienes algún taller en puerta, si no, yo sé que tú organizas talleres específicos con una ciudad, con una, ay, ¿cómo se dice? Periodicidad semanal, me parece, ¿no? Para ciertos Ujú. segmentos. Entonces, no sé si quieras mencionar si viene algo, el de cajón o dónde podemos aprender más de ti y más directamente, tanto de libros como de talleres.
En mi Instagram aviso los talleres y tengo un Substack muy abandonado, pero ahora les voy a contar por qué. En este momento estoy haciendo una residencia y la Ah, residencia termina en un mes. Entonces, ya que termine la residencia, volverán el resto de talleres y volverá el Substack. Estoy en la casa 100 años en San Ángel. Hola, les cuento que estoy haciendo una residencia literaria en la Casa Estudio 100 años de soledad de la Fundación para las Letras Mexicanas. La residencia consiste en una beca por 4 meses y un espacio de trabajo. Estoy muy emocionada porque esta casa, ubicada en San Ángel, Ciudad de México, es el lugar donde Gabriel García Márquez escribió su obra más conocida. Y también me hace muy feliz porque, aunque es un tema que tengo en la cabeza desde hace un montón, esta es la primera vez que cuento con un espacio de trabajo exclusivamente para escribir. Y como pueden ver, el lugar es hermoso. De hecho, este video lo grabé porque varias amistades me contaron que tenían muchas ganas de conocer el sitio y poder echar un vistazo. Ya les iré contando cómo me va y cómo va fluyendo la escritura. De hecho, estoy haciendo la entrevista desde ese lugar, desde este lugar. Y eso, o sea, tengo los talleres que siguen y que eso sí nunca los cancelo ni nada, se llaman permanente y son grupos para mujeres. Y los que son mixtos son los cursos que llamo talleres de lectura y escritura, como el que tú tomaste. Ya pronto vendrá otro porque es justo y necesario. Y esos todos los anuncio por redes o también en el Substack. voy a poner tu Instagram ahorita que edite la entrevista. Yo doy fe que es súper interesante, que es mucho aprendizaje, es mucho más aprendizaje el que brindas del que por lo menos yo pude ser capaz de absorber, porque de verdad es que, como te decía hace un rato, ¿no? Tienes la experiencia, tienes el conocimiento, lo ejecutas, y algo que me encanta de ti, Olivia, es que también tienes la honestidad o la transparencia de decir, como ahorita, ¿no? Ay, a mí me daba pena decir que me encanta este tipo de lectura, ¿no? Que me encanta la fantasía, o que no he escrito en 2 semanas, y eso está genial, porque de por sí este trabajo, o bueno, esta profesión es tan complicada por el ego, por la culpa, por, lo económico, porque o sea, hay tanto en contra que siempre estás dudando de la capa o no sé si siempre, pero se duda mucho de la capacidad, se duda mucho del alcance, se duda mucho de si es lo que debemos de hacer, y de pronto escuchar a alguien, para mi gusto, consagrada en la actualidad, por lo menos en la carrera de escritura, es importante porque es como, tranquilo, o sea, haz lo que quieres hacer y las cosas pueden fluir. Y si no sabes qué, primero averigua qué quieres así. Eso es sí, yo creo que es la Es, mejor enseñanza ahorita. y sabes que ahora que hablabas de estos sensaciones, de la culpa y del ego, también es cierto que escribir da miedo. O sea, a mí me interesa mucho hablar de estas cosas y yo escribo autobiografía porque me gusta compartir una experiencia con gente que yo sé que puede sentirse de la misma manera y decirles, oye, no estás solo, ¿no? También lo que dices, o sea, realmente sí es cierto que no siempre ponemos una actitud tan idónea para empezar a escribir o que quizá podamos tener ciertas dudas o expectativas de más, pero lo que es verdad es que es algo muy complicado y que también te estás poniendo al frente, aunque escribas thrillers, estás poniendo tu voz al frente y es una manera de exponerse también. Entonces, yo pensaba, ¿no? Como que alguna vez una amiga me dijo, oye, pero ¿cuándo se te va el miedo? Y le dije, nunca, porque además vuelves a escribir otro libro y es esa pregunta, ¿no? Lo voy a acabar, lo que tú decías, pero pues también creo que es lo que decías tú también, algo muy vital, o sea, es parte de estar vivos, estás haciendo algo que implica mucho arrojo, implica una confianza, es toda una declaración de confianza en el futuro, lo que decías, ¿no? O sea, voy a acabar este libro. No me puedo morir hasta terminar el libro. Claro, claro, y ¿Dónde eso claro vives? que En es Iztapalapa. las estadísticas. No, implica, creo que mucho, así como esta contraparte del miedo que también es el amor, ¿no? Que es algo que también, aunque suene súper cursi,
te Es el amor por vulneras. las palabras, por las historias, por nuestros personajes que también está ahí empujando. Y es algo muy vívido, es algo que nos dota de una experiencia que es muy, muy particular. Entonces eso, o sea, yo siento que me gusta hablar de esas emociones porque siento que están ahí y qué mejor saber que todos las sentimos, ¿no? Porque a veces ya hay, eso está muy lejos de la escritura, pero existe también la impostura, ¿no? De yo lo sé todo, soy súper sobrado, no tengo nada que aprender de nadie, pero eso es otra cosa. O sea, la experiencia de la escritura es muchísimo más corporal, es muchísimo más inmediata y está muy llena de emociones. Me dice obviamente por nuestra plática me vienen estas cosas a la mente, pero se me hace como Harry Potter, ¿no? O sea, todos pueden ser magos, todos en la escuela pueden ser magos. Ahora están los magos sangronzones, los que se creen muy acá, están los que vienen a divertirse con trucos de magia, o sea, y yo creo que también la escri como todo en la vida, ¿no? O sea, como en cualquier universidad, o sea, en la universidad más pesada o más rasposa, vas a encontrar gente muy alzada, vas a encontrar gente muy rasposa, muy buena onda, porque es parte del mundo, ¿no? Y creo que también viene en tu libro. Ah, sí, claro que viene en tu libro, que cuando tú escribes un libro es como una fotografía, ¿no? De una instantánea de algo en particular. Y ahorita que mencionas esos sentimientos, igual se me hacen como las fotografías de Harry Potter, ¿no? Yo te la volteo, aunque en algunas ocasiones tú escribes no ficción, o sí, no ficción, hay unos sentimientos latentes que son tuyos, pero que yo puedo transmutar en míos cuando te leo, cuando compartimos ese diálogo del que hablábamos al principio, y entonces aparece la magia, porque no tienes que hablar de una historia de amor de 2 personas que se aman, pero no pueden estar juntas, para transmitir esa chafés de querer vivir de algo y que cueste trabajo y que te sientas, de alguna u otra forma un fraude porque no estás a la altura de quien quieres apantallar, pero al mismo tiempo abres la puerta y como el closet de Sabrina, ¿no? De la bruja que abre la puerta y te aplauden y volteas y es un tiradero acá y dices: "Dios mío, todo, o sea, nada es real". Y todo lo es al mismo tiempo. Cuando escribes sabes que todo es real, incluso lo que está entre líneas. Sí, qué bonito que dijiste eso de la magia, porque creo que justo ya que hemos hablado de fantasía, de ciencia ficción, hay algo sobrenatural, por así decirlo, en el contacto que se hace en la escritura. O sea, Ah, ¿cuántas veces no nos ha pasado, no? Que nos ponemos a llorar con un libro o nos obsesionamos cuando estamos leyendo y de pronto vas por la calle y dices, ay, ¿qué le va a pasar ahora a este personaje? O estoy, a mí me pasa a veces, ¿no? Cuando estoy en cosas muy tediosas en el banco, ¿por qué no me traje el libro? Podría estar en mi claro, casa leyendo, se me olvidó, o estaba muy gordo, pensé que no, y estás ahí, ¿no? Y se vuelve una presencia en la vida. Entonces también es una forma de compañía. Y sí, es lo sí. que dices, es una suerte de magia también. Fíjate que, yo creo que hay etapas, ¿no? Bueno, en mi vida han habido muchas etapas. De repente he estado muy reventado, de repente he estado muy retraído, y cuando más retraído he estado, he leído más y he escrito más, pero vamos a hablar de la lectura. Y muchas veces se arma un plan de viernes en la noche y yo me hago la pregunta, ¿vale la pena? Fíjate qué ñoñez, ¿no? Y yo te juro que nunca fui ñoño hasta ahorita, pero decía, ¿vale la pena ir a tal lugar o me quedo a leer? Porque esto está buenísimo, ¿no? Tú con tu libro me desvelaste toda la semana, o sea, y yo decía, madre santa de Dios, mañana voy a estar podrido. Y lo valía la pena. Y de verdad que o sea, me daba trancazos con el Kindle, pero lo disfrutaba tanto y no era un asalto a un banco, no era una detonación nuclear, era tu voz contándonos lo difícil y cómo has sorteado tu camino de escritora, ¿no? Y a mí eso me hace todo el sentido del mundo, me hace que mi camino no sea solitario, aunque no haya nadie a mi alrededor, porque una vez que te leo,
me acompañas. Te decía al principio, yo nunca iba, claramente nunca iba al dentista. Se me destapó una muela que me taparon hace 20 años con un Guau. dolor horrible, y cuando escuchaba el zzzz, solo veía al dentista, pero era tu cara y yo, aquí se va el billete. Qué divertido. Digo, qué malo del dentista, pero que suena tan divertido. Sí, sí, sí. Sí, es genial. Escribir y leer es genial. Y fíjate, Olivia, que a mí me gustaría porque hay mucha fantasía al proceso creativo antes de, donde los escritores piensan o pensamos que nos, yo juraba que iba a ganar a los 20 años el premio Alfaguara de novela y ya me estaba gastando el premio y, o sea, estaba súper tronco. Que yo agradezco esa fantasía porque es la fantasía que me impulsó a empezar, bueno, a continuar escribiendo de relatos a algo con mayor envergadura como una novela, que por supuesto estaba espantosísima, que por supuesto no tenía nada que hacer compitiendo en el Alfaguara ni en ningún otro lado, pero que me hizo acabar mi primer libro, ¿no? Mi primer novela. Y, y por un lado, y te lo digo con mucho cariño, admiración, pedido de auxilio, que nos digas, por ejemplo, en tu trayectoria, qué tan fácil, complicado o simple o con absoluta perplejidad es vivir de la escritura. Te voy a contar algo, porque en la autopublicación de ficción hay gente que yo conozco muchas personas afortunadamente que publican muy profesionalmente autopublicados, o sea, tienen correctores, tienen diseñadores de portada, hacen presentaciones, o sea, es toda una infraestructura alrededor de su marca personal y venden miles de copias al mes. Es una locura, o sea, Guau. sí, 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 te juro. Y no sé las fechas, pero la persona que te digo que entrevisté ayer a las 4 de la mañana es una de ellas. Pero conozco para aventar para arriba y muchas veces es gente que a principio de año, mm, vendía 50 libros al mes y acabando agosto, que es cuando termina el premio Amazon, sin ser finalistas ni nada, está vendiendo 7,000 libros al mes. Guau. Es una locura, Olivia, y claramente estas personas viven de la escritura. Le decía, esa entrevista ya está al directivo de Kindle para Francia, Italia e Hispanoamérica, le decía, es que a veces ves sus redes sociales y su mayor complejidad en el día es a qué hora sacan a pasear a su perro para que no influya en su proceso creativo. Y guau, o sea, viven en Madrid y, o sea, es una locura. Y Es el nosotros, sueño, ¿no? eh, no sé si para todos, yo lo viviría muy gustoso muchos años, pero es interesante contrastarlo con una realidad que no está peleada, o sea, que puede ser también aquí, pero que a lo mejor no siempre funciona, ¿no? O sea, ¿cómo es porque tú le hablaba, ahí sí todavía no mencionaba nombres, le hablaba de ti y de otras, escritoras que conozco que están en editorial, en una, por ejemplo, yo Sexto Piso, la verdad es que es una editorial que yo también admiro y aprecio, ¿no? Por los libros que me ha acercado. Entonces, ¿cómo ves esos contrastes con nuestra vida Uf, aquí? es de entrada, para mí, o sea, creo que siempre está bueno medirse uno mismo, ¿no? O sea, yo sé qué esfuerzos puedo hacer y cuáles no. Me cuesta autopromocionarme hasta cierto, me autopromociono hasta cierto punto, pero ya no llegaría, o sea, lo he intentado grabarme videos y ha sido un desastre, o sea, yo no me encuentro en en ese terreno, ¿no? Luego también entender qué tipo de escritura hacemos, ¿no? O sea, hay escritura que es más para grandes públicos, otra no. Y luego, o sea, bueno, a ver, para responder tu pregunta, ahorita empiezo a divagar. Este, mm, yo, mi solución práctica ha sido hacer cosas alrededor de la escritura, como dar talleres, como seguimiento, doy asesoría de libros también. O sea, me encuentro muy cómoda en ese aspecto porque al final tallerear también a mí me ayuda a leerme y a aprender. O sea, todas las clases que doy yo estudio. Claro. Y como te decía, a mí me encanta estudiar. O sea, como que, y no obstante,
tampoco me encontré en la academia. O sea, y tengo amigos que sí se han encontrado en la academia, otros se han encontrado en Perdón que te edición. interrumpa, Olivia, que también tu trayectoria es un sueño hecho realidad. O sea, tú ganaste, sí, corrígeme si me equivoco, la beca en la Fundación para las Letras Mexicanas, ¿cierto? Y a partir de ahí Sí. me imagino que vas conociendo más partes del espectro, te vas desenvolviendo, vas cazando premios, concursos, becas, y eso te va elevando tu nivel, uno, para ganártelo y dos, para mantenerte. Eso es un sueño también hecho realidad. Es un sueño que yo tuve, yo no lo hice cuando tenía 20 años, pero wow, o sea, es un sueño hecho realidad. Es lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué parte, qué es lo que quieres? ¿Qué realmente es tu deseo, no? Yo me acuerdo cuando estaba en Tlaxcala, tomaba clases de inglés en una universidad, la Universidad Estatal, que un día vi el cartel de la Fundación para las Letras Mexicanas. Yo tenía 14 años y dije, yo quiero entrar ahí, ¿no? Así, y bueno, sí fue una cosa muy trascendente en mi vida. O sea, yo creo que las becas, creo que los concursos, todo, o sea, no, creo que debería haber más. Y creo que son todos los apoyos estatales, empresariales, de quien sea, de la familia, que a veces también nos está haciendo ahí el aguante, porque primero te dicen que no, pero luego dicen, bueno, ya vamos a tu presentación. A mí me pasa, también soy editora, ¿no? Entonces me pasa que luego llegan las tías y compran tres, ¿no? Para tu primo que no vive aquí, para no sé qué, y tú lo agradeces Claro, muchísimo. Y claro. dices, oye, pues qué bueno que tenga este público inicial ya por descontado. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con estos premios, pero lo que es cierto es que también a mí hasta cierto punto me estresa, ¿no? Entonces, como que creo que el año pasado es el primer año que no metí a nada. Es una disciplina Sueltas. también, ¿no? O sea, Claro, porque yo tenía, o sea, cuando estaba en la fundación, escribía muy seguido porque pues me dedicaba solo a eso. No había publicado, tenía una beca, porque también publicar luego implica que tienes que usar tiempo para la promoción. Entonces, en ese tiempo tenía como espacio para pensar en esas cosas. Entonces tenía hasta mi Excel de concursos, mandaba diestra y siniestra. Cuando todavía era en papel, gastabas una cantidad en paquetería. Estabas ahí como apuntando, ¿no? Y el primer concurso que gané, que fue un latinoamericano de cuento, la verdad yo no esperaba nada. O sea, mandé el cuento y dije, bueno, chao, y mandé otros dos ese mismo día, ¿no? O sea, yo estaba gastando de mi beca en, en paqueterías claro. y salió. Pero justo, o sea, y yo le agradezco mucho y me sirvió muchísimo para pagar mis deudas del banco. Pero El ahí está dentista. el dentista, que es carísimo, además de tortuoso. Pero ahí está el asunto de el cuidado que hay que tener con ese tipo de apoyos porque son pocos, son esporádicos y no alcanzan para todos. Y eso es algo terrible. Yo creo que debería haber más, ¿no? Justo ahora que se ha comentado tanto lo del premio AENA a Samantha Schweblin, mil cosas, ¿no? Pero algo que a mí me preocupa de esos premios tan chonchos o de estas sensaciones, ella es latinoamericana, ¿no? Entonces de pronto pasa como el American Way of Life, ahora ya todos vamos a decir, ¿no? Algún día me voy a ganar el premio AENA y qué frustración no ganárselo, pero ¿cuántas personas de todos los que escribimos en este momento podemos llegar ahí? Una. Entonces también ese es un problema con los concursos y con las becas, o sea, también esta sensación de a mí como cuando es política estatal, ¿no? O sea, es como, estamos apoyando a Claro, a la literatura, vamos a dar este concurso premiado con 200,000 pesos. Y yo luego pienso, oye, pero eso quiere decir que no hiciste nada todo el año y que estás viendo cómo gastarte el dinero, ¿no? O sea, porque con 200,000 pesos, ¿cuántos talleres abrirías? ¿Cuántas coaliciones harías? O sea, y también yo trato siempre de tener una conciencia crítica. O sea, te digo, a mí los concursos me han servido. Sí, pero también es cierto que me estresa mucho. O sea, no sabes, claro, cada vez más me estresa meter. Y porque es la sensación de, no sé si les va a gustar, tengo cada vez menos tiempo, mientras más adulto eres, no sé de dónde salen compromisos y cosas. Y de pronto es como estoy gastando mi precioso tiempo en esta cosa que tal vez no me salga en nada, ¿no? Entonces, ya, o sea, sí, siempre ir mediando. Consejo para concurso, vean a los ganadores anteriores y lean bien las bases, porque también eso pasa un montón. Yo he sido jurado, está del otro lado. Y de pronto llegan unas cosas que dices, bueno, a ver, es un concurso de cuento, pero no es de cuento infantil. O sea, hay unos que me llegan con ilustraciones, ¿no? Hay concursos de cuentos infantiles. O sea, como que a veces también esto de no leer las reglas, o sea, o estar metiendo así de como creer que exacto.
Sí, que es como la lotería, ¿no? Mientras más compres, más oportunidades de ganar y es como, prefiero ya, o sea, incluso ahora que quiero volver a aplicar aprovechando que tengo esta residencia y tengo tiempo para hacer las aplicaciones, que también son un género literario que muchas veces se va a la basura, es como revisar, ah, bueno, esto sí me gustaría o esto sí me lo imagino que podría salir. Y la verdad, viendo, o sea, no sé, una residencia internacional, veo todos los ganadores, no hay ni un latinoamericano aunque dice que es internacional y es como de, bueno, mejor no lo intento porque además cobran por participar, entonces esto lo dejo para después, o sea, sí tratar de estudiar, o sea, creo que va a salir esto como un comercial de estudia y tu vida será mejor, pero en ese aspecto sí lo creo, ¿no? Y no hablo del aprendizaje dogmático, de tienes que saber estas cosas, sino de interesarse por averiguar más de lo que te Es una preocupa. estrategia de juego, ¿no? Digamos, es Sí, quiero participar totalmente. en este concurso, en este certamen, y a mí me parece básico lo que dices, ¿no? O sea, en el sentido de que, ¿quién ganó ya este premio? ¿Con qué obra? ¿De qué hablaba? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué esta firma puede estar interesado en esto? Y ahí empiezas tú a poder olfatear. A veces es tan random que es de acuerdo a los jueces, al jurado, no sé, ¿no? Y a veces hay una tendencia. sí, Y yo acotaría, si me lo permites, Olivia, que también hay que estar dispuestos a la derrota, ¿no? O sea, yo creo que y no quiero ser fatalista ni nada, a mí me fascina la derrota, o sea, me fascina el concepto de la pérdida, de la derrota, del fracaso, porque es donde más podrías encontrarte a tu verdadero yo, ¿no? Esto también pasará, ¿no? También en el éxito, pero es más difícil de notar de qué estás hecho cuando estás hasta arriba de la rueda que cuando estás hasta abajo y cuando no tienes para comer, para moverte, para dinero o ganas y recordemos que muchos escritores en la historia de la literatura son gente fracasada, ¿no? Y que a pesar del fracaso hicieron mundos extraordinarios. Y entonces viene lo que estamos platicando, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? O sea, quiero ser un bestseller, quiero ser famoso, quiero ser prestigioso, quiero contar una historia, o quiero escribir, a lo mejor no una historia, pero sí sobre algo en particular que me carcome, ¿no? ajá, El dinero y la escritura, no sé. Entonces, cuando tú asumes el fracaso, la derrota, creo que tu escritura puede ser más honesta, porque de todo lo demás es ganancia. Si vienen claro, las tías y te compran, si viene la editorial y te ficha, si viene el premio y te aplauden, ya ganaste, pero si no, de todos modos no pierdes porque sacaste la obra, porque escribiste un claro, libro. que es algo que te das a ti mismo. O sea, realmente eres el primer lector, eres el primer interlocutor, o sea, y lo que tú dices, ¿no? Temas que traes en la cabeza. O sea, muchas veces, seguro a ti también te pasa, escribes una frase y dices, necesitaba leer esta frase, necesitaba leer esto para decirme a mí misma tal cosa o escenificar una escena, un acto que tengo en la cabeza, una acción. O sea, sí hay mucho ahí de diálogo consigo que, insisto, no te hace mejor persona, pero sí hay un desarrollo dentro de la mente, dentro de las ideas y lo que decíamos al principio, para mí escribir es una forma de conocimiento. O sea, de cierta manera practicamos una especie de filosofía que implica pensar, 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 sentir, explorar el mundo, hacer conjeturas, imaginar y a partir de eso escribir. Incluso hasta terapia, ¿no? Porque a veces vuelcas en el texto ese dolor o esa ambición o ese deseo, y puede ser que ya lo ves tú como primer lector. Y dices: o dices: "Sí", ¿no? Y entonces ya está ese diálogo que comentas, que te ayuda a reconstruirte hacia un mejor o peor, camino, ¿no? Y es interesante de cualquiera de las 2 formas, porque al final es una evolución, una reconstrucción, y si no, por lo menos un mayor entendimiento de quién sí eres, o quién sí Claro, estás siendo. sí, 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 totalmente. Entonces, sí hay posibilidad de vivir de la escritura sin ganar premios de millones de dólares o de euros, pero hay que quizás apostar a no.
para vivir de la escritura, a ver si lo digo bien, Olivia, hay que estar dispuesto a no vivir de escribir, sino Claro. de la escritura. Claro, y lo que tú decías, ¿no? Ahorita dijiste apostar y estaba pensando, bueno, como también apostar a perder. O sea, suena muy paradójico y muy contradictorio. Y tiene algo interesante, me gustó mucho que mencionaras esto del fracaso, ¿no? Porque sería como contraponerlo al éxito. Y de pronto una dice, bueno, ¿qué es el éxito? Claro, tienes que pagar las cuentas, etcétera, ¿no? Pero de pronto a mí me pasa que llega alguien y me dice, oye, conecté con esto, tu libro me llegó justo en el momento en el que necesitaba leerlo. Y yo digo, wow, esta persona y yo nunca nos hubiéramos conocido si no fuera por las palabras que escribí y por la persona que lo editó y lo llevó hasta sus manos, por supuesto, ¿no? Pero el libro está ejerciendo lo que tú decías, esa especie de magia de telepatía que rompe el espacio, rompe el tiempo, y eso para mí es una suerte de logro. Entonces, también es eso, ¿no? O sea, finalmente creo que la literatura siempre tiene algo de fracaso, en el sentido de también es algo no utilitario, es algo que no va a Un lujo. producirle un lujo, que a veces no le va a producir millones a nadie, ¿no? Y hay un poema muy bonito de Juan Gelman que viene ahí citado en el libro, que dice, con estos versos no lograrás el poder, con estos versos no harás la revolución, ni con miles de versos harás la revolución. Y no podrás comprarte ni un saco, ni un paraguas, o sea, estos versos. Y entonces dice el poema, se sienta a la mesa y escribe, o sea, con la conciencia de que no va a poder hacer nada con eso, pero el impulso sigue ahí. Te ecualiza, ¿no? Y, y a lo mejor, aunque esta entrevista está enfocada en, o bueno, no está enfocada, quería enfocarla yo en cómo es posible vivir de la escritura. Creo que se convirtió en una entrevista de cómo es posible vivir en la escritura, ¿no? Claro, Y es más sí, hermoso y vale más la pena, porque el dinero, que yo no estoy peleado con el dinero, ni le hago el feo, ni al contrario, ¿no? Es paga las cuentas, las enfermedades, todo eso todo es más fácil llevarlo con dinero. Hay escritores que la rompieron y se hicieron famosos y se mueren de cáncer. O sea, dices, y sus millones y todo, o sea, y es interesante porque el éxito, el primer éxito viene con el logro de terminar lo que estamos escribiendo. Y luego viví, o sea, bueno, ¿qué te cuento a ti, Olivia? Seguramente a ti te pasó en tertulias, en barcitos o en reuniones con amigos que de repente, ay, ella es escritora, y todos se voltean así como, no manches. Y cuando te preguntan de qué trata tal o cual y empiezas a hablar, muchas veces la gente babea, yo estoy seguro, vea, yo babeo con tus libros. Y está uno así, dice, claro, o sea, y luego por ahí se acaba la magia y agarras el pecero y te regresas a casa, ¿no? No sé, pero el éxito estuvo ahí y viviste en la escritura, aunque no estaban leyéndote y aunque no estabas escribiendo. sí, sí, hay algo de experiencia vital en todo este oficio que suele pasar de las maneras más inesperadas. Luego están los contrastes, ¿no? En los eventos, las ferias y todo, que eres la maestra, ¿no? Y maestra por aquí, maestra por allá, y sí, por favor. Y llegas de las ferias y si no te sabes ecualizar, es un golpe de realidad con los tuyos, con tu casa, con tus vecinos, hasta con tu mascota, ¿no? Decir, sí, muy maestra, pero sácame a pasear porque y entonces, Claro. otra vez, ¿no? Es una faceta exitosa en todos los sentidos. Sí, que a mí me sirve mucho separar las cosas y creo que es un parte de lo que te estaba tratando de decir. O sea, cómo separar la escritura, de la promoción, de la gestión, de la docencia, o sea, incluso de la parte más institucional. Pues que yo he estado metida, bueno, en ferias, he sido, te digo, jurado, he formado parte de programas y es como, bueno, esto se trata de estar en ese papel un rato, ¿no? Y luego ya, yo soy feliz de volver a mi casa con mis gatos, realmente es como donde más yo me siento, pero también digo, bueno, existen estas otras facetas y claro que es una faceta que quiere sobrevivir y tener dinero y etcétera, pero ahí para mí el peligro es que se confunda con la que escribe. O sea, es posible vivir, si hablamos de la escritura de las regalías, puede pasar, pero también hay que revisar porcentajes. O sea, cuántos les pasa, ¿no? Y qué tanta posibilidad tenemos nosotros hasta por estadística. Y luego,
vivir de cosas alrededor de la escritura, pues es un esfuerzo que yo hago todos los días. Además es algo que ha sido hasta gracioso y bonito porque dices, en un punto te das cuenta de qué es lo que mejor sabes hacer. O sea, como pues, yo me la paso leyendo, entonces voy a hablar de estos libros con otras personas, ya para qué le hago el cuento, ¿no? O sea, tuve toda una Claro. etapa de tratar de trabajar de community manager, de tratar de hacer cosas que no venían con esta vocación y ya hay un punto donde estás en la hora de estar trabajando y tienes tu libro ahí en medio y te corren, ¿no? O sea, pues ya te vas conociendo, es lo que tú dices. Y fíjate que tocaste, bueno, muchas gracias porque además de que nos ayudas a ecualizarnos, por ejemplo, tú eres de las artistas, de las escritoras, de las voces que más resuenan aquí en México, pero además cuyos talleres tienen muchísima calidad y son súper asequibles. Y eso se valora porque luego viene el, ok, no voy a vivir de mis regalías. Bueno, pues ahí les va un curso de 80,000 pesos para que aprendas a hacer tu libro ahorita, ¿no? Y la verdad es que yo siento que tú lo tratas o lo has hecho democratizable y que aparte en tus talleres se puede encontrar todo tipo de personas y personalidades. Y eso está genial. Y todos acabamos tomando voz propia o alzando la voz en tu taller. Me acuerdo que en el que tomé yo, creo que el año pasado, hubo un chico que todo el taller estuvo callado. Y en las últimas 2 clases se soltó, pero aparte nos compartió sus escritos súper viscerales, súper Ah, sí, agresivos, cierto. pero en una agresividad no de falta de respeto, sino de emoción, ¿no? Así como rockero que agarraba así y deshizo, su participación con una contundencia extraordinaria, y todos nos enchinó la piel, y yo creo que tenían miedo de cómo íbamos a reaccionar, y todos: "No manches, está padrísimo", y no sé qué. Y eso es tu labor, ¿no? Eso es tu maestría, llevándonos de la mano hacia esos rincones que no siempre se llegan a barrer. Claro, es que para mí es importante. Creo que ahí ya incluso entra una parte como de convicción, de, de acercar la literatura a la gente, de incluso de experiencia propia. O sea, a mí me costó mucho encontrar espacios así, entonces como de, bueno, vamos a construirlo entre todos. Sí, o sea, y eso creo que un consejo que quiero dar antes de que terminemos, eh, tengan cuidado, no paguen por que los publiquen ni porque los lean. Nadie, ninguna gente, porque me he enterado de unas cosas últimamente y también lo que decías de los cursos, ¿no? O sea, hay que andarse súper a las vivas em, y siempre con mucho criterio, incluso con mucha calma, ¿no? De pronto el entusiasmo nos gana y es como, este taller de 80,000, pero sí, tengan cuidado con eso, porque me he enterado de unas historias muy tristes, o sea, de gente a la que le cobran por leer su manuscrito y eso no puede pasar, incluso por editar, o sea, a menos que sea una autopublicación o los términos estén súper claros, pero creo que también justo estamos en un campo donde hay tanta ilusión, hay tanto deseo que también se puede prestar mucho a ese tipo de engaños, lamentablemente. Entonces sí, pues ándense con cuidado y pregunten siempre antes de depositar. Yo acabo de autopublicar una novela que estuvo 2 años guardada. El primero porque la estaba trabajando, corrigiendo, releyendo, reescribiendo. ¿Sabías que esta novela estuvo en manos de 2 productoras de televisión, algunas editoriales importantes y 2 agentes literarios que solo le sacaron dinero a su autor? Quien, por cierto, su vida podría estar corriendo peligro por ser una historia basada en hechos reales. Yo sí, yo lo sé, porque esta historia la escribí yo. La novela se llama Rabia y cuenta la caída mental de un escritor fracasado que rescata a un perro agresivo de ser sacrificado. Después, el perro se quiebra a su ex, justo después de acostarse con ella, mientras él se está bañando. Y aquí empieza lo peor. El narrador te habla a ti, te cuenta todo en segunda persona. Tú viste el cuerpo, tú decidiste no llamar a la policía, tú ahora podrías ir a la cárcel. Entonces el protagonista hace algo todavía más enfermo. Mientras iba a pedir ayuda, desaparecen los restos, se queda con el perro e intenta seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Pero el mundo empieza a pudrirse alrededor de él. Caníbales viviendo en las cloacas de su colonia. Mafias extranjeras amedrentándolo de manera fortuita.
exnovias destructivas que no paran de poner su vida en jaque, una camioneta abandonada que parece contener su propia puerta al infierno, un hijo que lo desprecia y un perro que lo hiere una y otra vez. Rabia no es una novela sobre un husky albino asesino, es una historia sobre lo que pasa cuando alguien sacrifica su cordura por ser reconocido, por ser amado, por un poco más de compañía. Porque el verdadero terror no es el fracaso, es descubrir que quizá nadie quiere escuchar lo que tienes que decir. Rabia está participando en el premio Amazon Storyteller y honestamente creo que esta novela le va a caer muy mal a mucha gente. Tal vez ahora quizás debería alejarme de aquí cuando todavía tengo tiempo. Podría escapar. Mientras, si la lees, no dejes de contarme qué te está pareciendo. Y la mandé a raíz justo lo platiqué en otra entrevista, lo mandé a raíz de un programa de distribución que tomé, donde me dijeron que tales agentes literarios estaban recibiendo manuscritos. Pues lo mando, me dicen que está seleccionado, 30,000 pesos menos, un año, y solo, yo pagué 30,000 pesos por un Zoom con una editorial mexicana que ya me había bateado de que no acepta segundas oportunidades. Yo se lo dije a mis agentes y eso fue todo lo que pasó en todo el año. No puede ser, lo siento Y, mucho. y al final, o sea, ya recuperando donde no hay de dónde recuperar, pues el aprendizaje, ¿no? Eso reafirmó mi carrera como autor autopublicado, donde dije, con estos 30,000 pude haber pedido volúmenes, los hubiera vendido, etcétera. Y creo que es importante lo que tú mencionas, el sueño, y confundimos que hay que pagar, que hay un precio por pagar, pero ese precio no debería siempre ser, económico, ¿no? Hay hay que saber si o hay que tratar de saber si tu escrito vale, y si vale la pena pagar para ver, ¿no? Como en la mesa de apuestas, pago por ver. Al final, esta novela creo que me gusta más autopublicada porque lo que platicábamos, ¿no? Yo tengo el dominio. Pero, por otro lado, volviendo a lo de tus talleres, a diferencia de 30,000 pesos que no me llevaron, o en apariencia no me llevaron a ningún lado, hay talleres como el tuyo con gente con la educación, con la trayectoria, con, la experiencia, con los resultados en la mano, porque, o sea, tú dices: "Bueno, pues esta soy yo, ¿quieres saber quién soy? En la parte de hasta atrás de mi libro está". Y no es por jactancia, ¿no? Sino es para que te dé a ti, posible estudiante, una tranquilidad de con quién estoy, ¿no? Y el precio de un taller con gente como el tuyo, luego es, o casi siempre es mucho más asequible que los que están diseñados para cachar a gente que solo desea la publicación o que no tiene experiencia en esto. Antes de terminar, Olivia, yo quisiera hacerte 2 preguntas que podemos seguir platicando si tienes tiempo y ganas, pero quiero poner sobre la mesa dos preguntas que creo que son importantes, por lo menos lo son mucho para mí. La primera es, ¿qué te gustaría decirle a la gente que somos escritores emergentes, que estamos a lo mejor escogiendo entre las muchas opciones, porque las opciones están, a lo mejor no Sí. nos escogen, pero para tocar puertas las hay, ¿no? Un escritor en ciernes, una escritora emergente o alguien que sueña, que tiene una historia, una idea y que está viendo cómo materializarla, ¿qué es lo que tú le recomendarías? Y la otra, que esta pregunta a mí me encanta, es tú tienes mucha experiencia siendo entrevistada, pero probablemente hay alguna pregunta que no te hagan nunca o casi nunca y que tú consideras que es muy importante. ¿En qué fallamos la mayoría de las personas que logramos conseguir un poco de tu tiempo en entrevistas y que no te preguntamos y que pues es una tontería, ¿no? Ya estás con Olivia, pregúntale esto. ¿Qué Ay, podría ser Dios. eso? Me hiciste acordar como de esa entrevista de Juan Gabriel consigo mismo. Así Ay, como no la de vi, pero está en internet, está muy buena. Porque justo es como, ¿qué me preguntaría yo mismo que no me han preguntado? Y se me hace va. súper, esto se me hace súper compleja. Nada, o sea, a mí me gusta mucho platicar, la verdad. Em, Creo que todas las entrevistas que hago me llevan a un lugar distinto y es muy bonito porque casi siempre llevan a un lugar
en el que estoy pensando en estos días, ¿no? Este libro ya tiene tiempo que se publicó, pero aunque lo hubiera publicado ayer, hoy estoy pensando otra cosa. Entonces, siempre es bueno actualizarse y conversar. La verdad, no tengo respuesta para esa pregunta, pero para la recomendación, em, creo que hay varios. Pensar la escritura como un proceso muy complejo. Yo creo que hay un primer paso que yo noto mucho en talleres y que es el dejarla salir, que a veces cuesta mucho salir, dejarlo salir y mostrarse como lo que contabas de este compañero, ¿no? Después sigue la muy necesaria revisión y corrección, que es mejor hacerla en compañía. Eso es algo que siempre recomiendo mucho, buscar talleres, que por cierto, de hacer un paréntesis, si entran a mi Instagram y ven mis reposts, yo reposteo talleres de gente confiable y concursos también. O sea, como que ha sido mi cosa de que me gusta mucho hacer difusión, pero no voy a abrir un blog. Ya es como ya hago muchas cosas, entonces nada, voy a ir reposteando casi siempre las recomendaciones que tengo. Entonces, ya que tienes el texto, ya que está más revisado, hay otro nuevo paso que es dejarlo ir. Entonces, ahí es como, claro, entender que estos pasos van a ir poco a poco, porque a veces pasa que ya te desfogaste y dices, ya lo voy a publicar, saquen mi libro, ¿no? Y te saltas toda la revisión, entonces ahí es donde el libro o el texto cojea o es difícil de entender. Luego está ese asunto, ya que está fuera, recordar que lo que hacemos lo hacemos para comunicarnos con otras personas y eso también implica revisarlo, ¿no? Quizá en tu mente todo se ve súper bien y ya cuando otra persona lo lee te dice, oye, no se entiende nada. Una vez, es una anécdota graciosa, es que no estaba con un compañero en la fundación, tenemos cubículos para trabajar y era ya de nuestros últimos meses, después de 2 años, además de que es una beca maravillosa, pues es mucha presión también, no has cumplido ni 30 años y estás ahí escribiendo todo el día. Entonces estábamos él y yo tecleando y de pronto se sale de su cubículo, me ve y me dice, Oli, yo solo quiero que me entiendan. Y le dije, Diego, yo también, porque es tan difícil, porque estamos trabajando con una materia compleja que es el lenguaje, estamos evocando emociones, sensaciones, sabores, todo con palabras y con un número limitado de letras, ¿no? Entonces es un reto y siempre para mí es importante pensar en las otras personas, pero hasta cierto punto, porque si piensas demasiado en ellas ya no estás escribiendo tu voz. Y lo que respecta a la editorial, que es un tema así gigante, creo que ser muy pacientes, muy compasivos con nosotros mismos tampoco, o sea, dense cuenta que la lástima y la compasión no es lo mismo. La compasión tiene que ver con acompañarnos, Guau. festejar nuestros pequeños logros e ir poco a poco, porque también siento que eso, ahora estamos en un momento muy acelerado del mundo y a veces es esta cosa, ¿no? Yo ya quiero que esté en mi libro, ya quiero que todos lo lean, ya quiero, ya, y ese luego por eso también se nos va la onda o llegamos a lugares donde no queremos llegar. Entonces, si te das cuenta, muchas de las cosas que dije, aparte de ser un proceso, también son cosas donde siempre hay que buscar un equilibrio. Y a mí me gusta mucho pensar en la alquimia, en cómo se habla del equilibrio entre elementos. Estamos tratando de equilibrar el goce con la disciplina, ser desenvueltos con el rigor, darnos a conocer al mundo sin desgastarnos por ello, porque si no también nos acabamos volviendo influencers, ¿no? De tanto que estamos, léeme, léeme, léeme. Entonces, siempre buscar ese equilibrio y creo que ya el gran consejo es cuidarse. O sea, sí decir en qué punto, oye, ya me pasé, llevo una semana sin bañarme y sin salir, voy a ver a mis amigos, porque a veces la escritura es así. Sí. Y también en qué momento decir, bueno, ya hice suficiente promoción, voy a dar un encerrón. Darse cuenta de cómo hay que estar equilibrando todo el tiempo, porque de lo contrario puede ser muy desgastante y aquí lo importante es que estemos bien primero y si se puede, que la pasemos bien. Ay, Olivia, muchas gracias. O sea, es fascinante escucharte, absorber de tu trayectoria, de tu forma, más allá de la trayectoria y, o sea, de cómo vives tu cualidad de escritora, ¿no? A mí me encanta porque es un parámetro, es una perspectiva y además es un faro, ¿no? Y eso es importante. Brindas esa posibilidad de reconocer en alguien más un camino deseado, pero también un camino distinto y que tiene puntos reconfortantes en común, ¿no? Desde ya tienes que meterte a bañar porque, o sea, después sigues escribiendo, no manches, son media hora,
hasta esa distinción entre la lástima y la compasión, es brutal porque y lo mismo, ¿no? La historia nos lo dice. ¿Cuántos escritores hemos perdido porque no tuvieron la compasión suficiente de entender que estaban a la vuelta de la esquina del éxito, o del dinero, o de la publicación, o de lo que sea? Y hay veces que no, hay veces que la co como hay un cuento de Dunasi, que lo conocí yo por los shorts de YouTube, donde un artista le dice a la fama: "Ya pélame, ya pélame". Dijo: "Sí, sí, en 100 años, que te vaya a visitar al cementerio". Y me recuerda a Herman Melville, ¿no? Ya publicado, ya todo, suelta Moby Dick y ¡paz! O sea, y no se levantó, no se levantó. Y creo que también 100 años o 80 años después de su muerte, topan la novela y se vuelve la gran novela americana. Y, o sea, ¿y ya para qué? O para él, Claro. ¿no? Sí, es que Y justo viene en uno de los ensayos, ¿no? Como para qué pensar en la trascendencia, que también luego nos damos aires de ser claro, inmortales y es como, bueno, pero ya no vas a estar ahí. O sea, creo que la escritura puede ser un fin en sí mismo, siempre Sí. cuidando todo lo demás, ¿no? Bueno, para mí, o sea, como que para mí sí me importa tener una vida saludable y todo, pero no quisiera exigirle tanto al proceso creativo. O sea, como que digo, bueno, le doy este espacio y lo demás también es para tener una vida como a mí me gusta. Cantando por los caminos y bromeando mientras cantaba, con aventureros ruines, pasaba la fama junto al poeta sin hacerle caso. Sin embargo, el poeta le hacía pequeñas coronas de canciones para que se adornara la frente en las cortes del tiempo. Pero ella se ponía las guirnaldas indignas que los turbulentos ciudadanos le arrojaban a su paso, hechas de cosas perecederas. Y tras un tiempo, cada vez que esas guirnaldas se marchitaban, corría el poeta a ella con sus coronas de canciones, pero la fama se burlaba de él y seguía poniéndose las indignas guirnaldas, aunque siempre se marchitaban cuando llegaba la noche. Y un día el poeta amargado le reprochó su actitud y le dijo: hermosa fama, tanto por caminos como por veredas, no has dejado de reír y de hablar y bromear con gentes despreciables. En cambio, te burlas de mí y pasas por mi lado sin mirarme, a pesar de que me desvivo por ti y sueño contigo. Y la fama le volvió la espalda y se fue, pero al marcharse le miró por encima del hombro y sonrió como nunca lo había hecho, y casi en un susurro le dijo: ya te visitaré en el cementerio, detrás del asilo, dentro de 100 años. Olivia, qué gusto. Nuevamente, muchas gracias y te deseo mucho éxito, te deseo mucha paz, te deseo que seas tan feliz como te ves en lo que estás haciendo. Muchas gracias, Cris. Que tengas buena escritura. Muchas gracias. Bonita tarde. Nos vemos. Bye.